Estoy muy contento y agradecido de estar con ustedes en este segundo encuentro regional del Foro Madrid en Lima. Y me corresponde hoy hablar de los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo. Yo estoy seguro que todos ustedes tienen la sospecha, esa sensación extraña, sobre todo en los últimos 2 años de comicios electorales en toda nuestra región, de que algo extraño ha pasado, de que hay sospecha de fraude. Y hay elementos comunes, por ejemplo, candidatos del Foro de Sao Paulo que ganan con una minúscula diferencia y en una condición, sospechosa. Entonces yo quería decirles que es muy natural que nosotros sospechemos del Foro de Sao Paulo y de que existe un fraude. ¿Por qué? Porque la gente del Foro de Sao Paulo no cree en la democracia. Estamos hablando de los mismos guerrilleros como Gustavo Petro o golpistas como Hugo Chávez en su momento, que nunca creyeron en la democracia. Pero como no pudieron llegar al poder por la vía de las armas, optaron por los votos, pero siempre manteniendo sus mismos antivalores, su misma visión antidemocrática. Entonces, en lo que llegan al poder, destruyen la democracia desde dentro. El fraude electoral, les quiero comentar, queridos amigos del Foro Madrid, reunidos en Lima, que se desarrolló en Venezuela con apoyo cubano. Han sido 27 elecciones, 27 experimentos en ese laboratorio que se llama Venezuela. Y ahí Hugo Chávez desarrolló un esquema de fraude avanzado e integral, un sistema que abarca muchos aspectos. El fraude comenzó y lo desarrolló Chávez el año 1999 con la elección a la Asamblea Constituyente. Ahí desarrolló algo que él mismo denominó el quino de Chávez, quino por la lotería que lleva ese mismo nombre. Presentó unas listas cerradas y con unos esquemas que no explicaré en este momento, con el 62% de los votos obtuvo el 95% de los curules. Eso fue para Fidel Castro y para Hugo Chávez un gran descubrimiento. Resolvieron un dilema no resuelto de la izquierda de cómo llegar al poder y mantenerse en el poder a través del fraude electoral. Este proceso fue perfeccionándose y evolucionando a través del tiempo en las sucesivas elecciones que hubo en Venezuela. Yo les quiero decir algo. Chávez ganó una sola elección, la de 1998, la que lo llevó a la presidencia. De ahí en adelante, todas las demás elecciones fueron cada vez más fraudulentas. Lo que hizo Chávez y sus aliados del chavismo en el año 2003 fue amplificar, adulterar el padrón electoral, el registro electoral, para incorporar 5 millones de nuevos votantes en un periodo de 3 años, del 2003 al 2006. 5 millones de nuevos votantes no existentes, votos fantasmas, que pudieran servir para incrementar sus propios resultados. Todo esto lo fue aprovechando hasta que en el año 2004 se desarrolló lo que podríamos llamar la madre de todas las trampas. Fue el referendo revocatorio de agosto del 2004, en el cual se decidía si Chávez permanecía en el poder o no. Aquí, ya evolucionando cada vez más en el fraude, Chávez hizo uso de un sistema electrónico de votación y de un software adulterado para quitarle 1 millón de votos a la oposición y sumárselos a su opción. ¿Qué quiero decir con esto? Que en agosto del año 2004 Chávez dejó de ser presidente. De ahí en adelante todo lo que hizo fue ilegal, fue usurpación. Y una de las cosas que hizo fue, por supuesto, utilizar los petrodólares venezolanos para financiar a sus aliados del Foro de Sao Paulo en toda la región, lo cual también es fraude. Yo quisiera ponerles unos 30 segundos
un video de una denuncia que comencé a hacer en el año 2006 sobre el fraude electoral en Venezuela. Estas denuncias las hice dentro y fuera del país. Seguidamente, pues, lo pongo para que ustedes lo vean. El control del Consejo Nacional Electoral le permitió al régimen imponer una cantidad de condiciones inaceptables que invalidan cualquier elección. Un registro electoral inflado, amañado, unas máquinas electrónicas para votar totalmente manipulables, un sistema de conteo inauditable, unas máquinas cazahuellas que eliminan el secreto del voto, en fin, crearon todas las condiciones para un resultado final favorable al régimen. Claro, yo no fui la única persona ni el primero en denunciar el fraude electoral. Hubo otras personas y otras organizaciones que también lo hicieron, entre ellas SDATA, una asociación de expertos electorales venezolanos, y todos los que participamos en esa denuncia hemos sido perseguidos. Por ejemplo, la gente de SDATA casi todos tuvieron que salir de Venezuela. Y en mi caso, ustedes conocen, estuve encarcelado 1 año y perseguido durante mucho tiempo, hasta la fecha en realidad. Pero entonces el fraude fue evolucionando, fue perfeccionándose, hasta convertirse en lo que podríamos llamar el fraude electoral del siglo XXI. ¿Cuáles son las características de este fraude? Primero, es integral, porque abarca todos los aspectos de la elección, desde la escogencia de las autoridades electorales hasta el anuncio final de los resultados. Comienza meses antes de las elecciones y termina semanas después de que se anuncian los resultados. Es integral porque abarca todo. Abarca encuestas amañadas, abarca la utilización de las redes sociales para dar la falsa sensación de que los candidatos de izquierda son imbatibles. Caso, por ejemplo, de las elecciones colombianas, donde el propio presidente de Twitter, Elon Musk, denunció que operadores rusos estaban utilizando robots dentro de Twitter para promover la campaña de Gustavo Petro. Entonces, este esquema integral incluye también financiamiento ilegal proveniente del crimen organizado, de la corrupción y del narcotráfico. Además de ser integral, este es un fraude que evoluciona porque va perfeccionándose cada vez más. Es un fraude avanzado porque recurre a la tecnología de última generación, sobre todo en aquello de las máquinas electrónicas, en los sistemas electrónicos de votación, como en Venezuela, o en los sistemas informáticos de totalización, en aquellos países en que el voto es manual, como en Perú y en Colombia. Se trata además de un modelo exportable. En las elecciones bolivianas del año 2019, lo que hizo Evo Morales estuvo basado exactamente en los fraudes electorales cometidos por Chávez. Ahí se notó la mano venezolana en Bolivia. Y fíjense ustedes que hasta en Kenia, África, detuvieron a 2 venezolanos que estaban involucrados en un posible fraude electoral en ese país. De tal manera que este fraude está caminando por toda Iberoamérica. Yo les quiero decir que el Foro de Sao Paulo nos tiene aprisionados con 2 brazos, con una tenaza que tiene 2 partes. Una parte, llamémosla así, estratégica, que es la guerra cultural, el marxismo cultural, destinado a demoler los cimientos de nuestra civilización cristiana occidental, destruir a la familia, destruir a la patria, ¿verdad? Eso por un lado. Y del otro lado, vamos a llamarlo táctico, un brazo táctico, es el fraude electoral. Con la guerra cultural y el fraude nos tienen aprisionados. Y nosotros tenemos que contrarrestar eso para poder defendernos del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla y de la Internacional Progresista. Uno podría preguntarse, ¿pero todos los miembros del Foro de Sao Paulo participan del fraude? Y yo les digo que sí, sí participan. ¿Y cuál es la prueba? La prueba en Nicaragua. El año 2021, finales del 2021, cuando se llevaron a cabo las elecciones en Nicaragua,
Daniel Ortega no fue sofisticado como lo fue Petro, ¿verdad? Fue burdo. Encarceló a sus 7 contendores, simplemente los encarceló. Se declaró ganador. ¿Y qué pasó? ¿Hubo reclamos por parte del Foro de Sao Paulo? No. La página oficial del Foro de Sao Paulo, forodesaopaulo.org, no solo avaló los resultados, sino que felicitó a Ortega, dizque por su triunfo. Lo mismo hizo el Partido de los Trabajadores de Lula. Ahora bien, surge la pregunta, ¿cómo enfrentamos el fraude electoral del siglo XXI? Por mi parte, yo quise desarrollar este tema, presentar algunas soluciones en mi más reciente libro, que se llama Los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo. Yo de verdad le recomendaría a los candidatos y a los partidos políticos darle una lectura a este libro porque pueden encontrar sugerencias para las próximas elecciones que vienen. Bueno, están las de Paraguay, pero estas son muy pronto. Pero están las de Guatemala en junio y en octubre hay 2 elecciones importantes, las elecciones generales en Argentina y las elecciones regionales en Colombia. Yo espero que mi libro sea de utilidad como un aporte para enfrentar estos fraudes electorales avanzados, integrales, que evolucionan, que son exportables, que son indetectables. Todo eso está en el libro. Yo quisiera, queridos amigos, para terminar, decirles que este es un tema de vital importancia. Está en juego la democracia. Aquí hay individuos que se hacen llamar jefes de Estado o que se hicieron llamar jefes de Estado en un momento dado, que controlan el Tesoro Nacional, que dirigen la política exterior, que tienen, digamos, inclusive son comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, que se hacen llamar presidente y nunca ganaron elecciones, sino que hicieron fraude electoral, fraudes que no se pudieron detectar. Y desde allí apoyaron a todos sus secuaces del Foro de Sao Paulo. Este es un tema que nosotros tenemos que darle vital importancia. Hay que neutralizar uno de los 2 brazos del Foro de Sao Paulo. El estratégico, que es la guerra cultural, va a llevar algún tiempo, pero este otro, el táctico, el del fraude, ese se puede neutralizar en corto plazo si estudiamos cómo funciona este fraude avanzado, este fraude integral, y hay formas de contrarrestarlo. Pero tenemos que articularlo, tenemos que todos los sectores democráticos de la iberoesfera unirnos y enfrentar mancomunadamente esta nueva forma de robo electoral. Y yo por eso les invito al próximo panel que viene y a todos ustedes aquí presentes que asumamos como una prioridad importantísima evitar que esta gente nos siga robando las elecciones, porque si no llegan al poder, entonces podremos comenzar a contrarrestarlos y podremos definitivamente derrotar tanto al Foro de Sao Paulo como al Grupo de Puebla. Yo tengo la esperanza de que así va a ser. Muchísimas gracias por la atención que me han prestado.